Bueno, seguimos con varios temas, como le dije, tenemos varias cosas todavía para comentar. Volvemos al orden nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una condena contra Milagro Sala a 13 años de cárcel por hechos de corrupción. Se trata de la llamada causa Pibes Villero, en la que la dirigente jujeña fue encontrada culpable de dirigir una asociación ilícita que defraudó al Estado y extorsionó a cooperativistas locales. Fíjense esto, hace la semana pasada, 10 días atrás, la condenan a Cristina Kirchner y a quienes eran miembros de su banda de delincuentes a la pena de 6 años de prisión. A Cristina. Los fiscales habían pedido 12 años de prisión para ella porque entendían que no era solo lo que le había robado al Estado para dárselo a Bay, que después lo reparta con ella. No era solo esa figura de un hecho delictivo claramente probado en el juicio, sino porque lo que los fiscales entendían es que Cristina era la que dirigía una asociación ilícita. Y la figura de asociación ilícita es un delito, uno de los delitos más graves, porque significa que yo me junto con otros para ver cómo entre todos cometemos un ilícito contra el Estado. ¿Qué pasa? En el juicio de la causa vialidad de Cristina, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, con un fallo dividido, porque dos de los jueces, que son 3, 2 estaban por la figura de asociación ilícita y uno no. Entonces, al no haber unanimidad, por eso es que se desestima en el caso de Cristina la figura de asociación ilícita, por eso la condenan a 6 años. En el caso de Milagro Sala también, con esta causa Pibes Villero, comete fraude, defrauda al Estado, pero en el caso de Milagro Sala, los jueces del tribunal en primera instancia que la condenan, consideran que está inmersa ella en la figura de asociación ilícita, como la jefa de una asociación ilícita. Por eso es que la condenan a 13 años de cárcel. A Cristina los fiscales le piden 12 por asociación ilícita y los hechos de corrupción, concretamente, y a Milagro Sala le piden 13 por los hechos de corrupción, más la figura de asociación ilícita. O sea, las dos prácticamente reciben el mismo pedido de condena, con la diferencia que a Milagro Sala, el tribunal que la juzga, le aplica los 13 años de prisión. Por eso es que ella va a casación como recurso, apela, va a casación, y casación eleva esta causa a la Corte, para que en definitiva sea la Corte la que diga si estaba bien o no la condena en primera instancia. ¿Y qué dice la Corte? La Corte Suprema de Justicia. Está la figura de asociación ilícita y ratifica la pena de 13 años. Por lo tanto, a Milagro Sala ya no tiene a dónde más recurrir, porque ya no tiene otra apelación. Seguramente van a hacer circo y van a decir que van a ir al tribunal de La Haya, porque como los delincuentes como Cristina y todos los otros se consideran perseguidos políticos, seguramente buscarán la manera de ver si pueden hacer todo el circo posible, porque según ellos los persiguen,
Pero lo cierto, lo real y concreto es que Milagro Sala, el máximo tribunal de justicia del país, dice: sí, señora, usted cometió los ilícitos, pero aparte usted organizó, usted encabezaba una asociación ilícita, por lo tanto están bien aplicados los años de condena, que son 13. Milagro Sala, como sabemos, ahora está no en la cárcel donde debería estar, sino está en su casa, que todos sabemos, la casa esa magnífica que tiene, producto de todo lo que le robó al Estado. Y ahora habrá que ver si con este fallo, cuando ya la Suprema Corte ratifica la condena, habrá que ver si le va a poder seguir teniendo la posibilidad de su cárcel domiciliaria. La mayoría de las veces hablamos de los presos comunes. Cuando alguno tiene esta licencia de tener prisión domiciliaria, cuando se ratifica la pena, inmediatamente debe volver a la cárcel. ¿Por qué? Y porque dice: pero si a fulano de tal, que no es nadie, un ciudadano de a pie, lo condenan, no es que el tipo se vaya a su casa, sino que lo cumple la condena en la cárcel. Dice: no, pero está enfermo. Y bueno, si las cárceles tienen servicios sanitarios. Así que ahora lo más complicado debe ser, primero, el hecho de que se deja en claro que la figura por la cual la condenan estuvo bien desde el primer tribunal, porque ahora la Corte lo ratifica, 13 años, y aparte, seguramente, opino yo no soy una persona de la justicia, no soy abogado, pero se me ocurre, en base a los antecedentes que tenemos, que es muy probable que ahora, porque ahora ya pasa a otra instancia, Milagro Sala es una condenada en firme, y entonces ahora los que tienen que intervenir es el ámbito de la justicia, que es el que controla, el que vigila, ¿no es cierto?, todo lo que es la cuestión de los presos propiamente dicho, y habrá que ver si es que ese ámbito judicial no dice: bueno, señora Sala, ya no hay duda, usted es culpable, tiene que volver a la cárcel. Decir: bueno, pero yo estoy enferma. Bueno, sí, pero en la cárcel hay médicos, porque si no, todos los presos tendrían el derecho de decir que me voy a mi casa. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo asma, porque tengo diabetes, porque tengo presión alta, porque me duele un callo, porque no sé. Así que no solamente debe ser el tema de la condena, sino estemos atentos a ver qué va a pasar con el tema de si ella va a poder seguir gozando de esta prisión domiciliaria. Porque, repito, en base a los antecedentes, no porque yo sepa cómo es en este caso el derecho, pero sí por los antecedentes, es muy probable que también pierda ese beneficio. Esto tira por tierra las argumentaciones que durante mucho tiempo, en la época del auge de Cristina, permanentemente Milagro Sala dijo que como ella es india, como ella es así dice, como yo soy india descendiente de los pueblos originarios, no me perdonaban, cuando todos sabemos, y quedó probado en los juicios que se hicieron, que más allá de si era descendiente de Tupac Amaru, o de, no sé, o de Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, lo cierto es que cometió hechos de corrupción. La justicia lo probó, y ahora se tira por tierra esto de decir que era una perseguida política. Otro golpe duro, digamos, para Cristina, que yo le comentaba a nuestra productora, le decía a Lali Pereira, le digo: de a poco, y voy a usar un término muy de la política, le decía: de a poco Cristina va sintiendo lo que se llama el síndrome del pato rengo, el síndrome del pato rengo, que es muy característico en la política,
que es que cuando una persona que tuvo poder, desde el gobierno, por ejemplo, y ese poder lo empieza a perder, que puede haber sido muy poderosa, como en el caso de Cristina Kirchner, pero cuando ese poder lo empieza a perder, por ejemplo, cuando viene y la condenan, condena a 6 años, cuando ella dijo no voy a ser candidata, y ahora, como lo comentábamos el otro día, ¿qué hace el peronismo? Dice, bueno, empecemos a pensar un peronismo sin Cristina, o un kirchnerismo sin Cristina. Algo así como lo que se planteó en algún momento en esta rica historia del peronismo, que en algún momento el famoso Lobo Bandor, que era un conocido dirigente gremial, en algún momento, cuando Perón estaba exiliado en España, planteó el peronismo sin Perón, ¿no? El Lobo Bandor, que lo salieron en la trata de traidor, lo masacraban al Lobo Bandor, pero el Lobo Bandor decía, bueno, hagamos peronismo sin Perón. Bueno, ahora hay un montón que dice, bueno, che, ¿y qué hacemos? Porque Cristina dice que no va a ser candidata. Y los peronistas son como los tiburones para oler sangre, ¿no? Están olfateando y dicen, uy, sangre, dicen los tiburones, y por eso rajan y destrozan a todo. Bueno, el peronismo es así, dice, bueno, sangre, che, acá ya el poder se está diluyendo. Entonces ya están pensando cómo reconstituir el poder del peronismo, que va mutando, ¿no? Va cambiando. Dice, bueno, ya se ve que con Cristina no lo vamos a tener, porque si ella misma dice que se va, ¿qué tenemos que hacer al lado de ella? Ya no tiene gollete, quedarnos al lado de alguien que no va a tener poder, ¿para qué vamos hasta ahí? Entonces ya están pensando en otra cosa. Cuando esa persona hiperpoderosa empieza a perder el poder, y vemos cómo muchas de las cosas que antes eran naturales se le comienzan a dar vuelta. Porque ahora aparece no solamente el tema de la condena a los 6 años, sino que dentro de poco se va a volver a llevar adelante otro juicio por las varias causas que tiene todavía Cristina pendiente con la justicia, Otesur, Los Sauces, tiene varias, causa Cuadernos. En alguna lo que más le preocupa es que están metidos en el medio de las denuncias y de todo lo demás, en el proceso, sus hijos. Pero de los 2 hijos que tiene Cristina, Máximo Kirchner tiene fuero porque es diputado nacional. La gran preocupación de Cristina es qué pasa con su hija. Porque su hija, la que ella misma la mete en el quilombo, porque ella le hace firmar a la hija, cuando hacen el traspaso de los bienes, porque le pasa los bienes, ¿para qué? Para que la justicia no se lo incaute. Entonces ahí ella misma la introduce a su hija en este tema, y cuando se avance con alguna de las causas en particular, bueno, la señorita Kirchner va a tener que ir a decir, ¿de dónde sacó esta guita? ¿Se acuerda que en algún momento era inminente que la iban a detener? Por eso inventaron que un poco más estaba muriendo y se la llevaron a Cuba. ¿Se acuerda, no? Que ahí estuvo Florencia Kirchner mucho tiempo en Cuba, pero no porque se estaba muriendo, sino porque tenían miedo que en cualquier momento el que era el juez en ese momento de las causas contra Cristina, que era el juez Bonadío, le dicta una prisión preventiva a Florencia Kirchner. ¿Y dónde iba a terminar Florencia Kirchner? En una noche y durmiendo en una celda. Por eso inventaron que estaba a punto de morir, le pusieron el avión presidencial y se la llevaron a Cuba. Y estuvo en Cuba un montón de tiempo. Se murió Bonadío y inmediatamente se recuperó, porque nunca más se habló de la enfermedad de Florencia Kirchner. Y volvió a disfrutar de la guita que choreó su vieja, su hermano. Y ahí anda como intocable. Pero ahora se vuelve a preocupar porque en cualquier momento esa causa se activa y la chica puede terminar en cana. Pero hablaba del síndrome del pato de Bengo. Entonces, cuando alguien que tiene mucho poder lo empieza a perder, la gente que antes les rendía pleitesía, que así lo veneraban,
dice, che, este tipo ya no tiene futuro, el poder no va a pasar más por acá. Si Cristina dice que no va a ser candidata a nada, y entonces no va a tener poder, y entonces ¿qué hacemos al lado de esta mina? Vámonos entonces dice Cristina, no, ya está, Cristina ya fue. Y ahora andan buscando el nuevo poder. Por eso es que los Moyano, todos, ya empiezan a hablar y dice, bueno, ¿a quién lo vamos a elegir? Para que suceda el poder cristinista. Y la macana es que todos los primeros que están ahí en ese ámbito están todos mal, la imagen de ellos, como los decía el otro día, cuando analizaba el escenario político nacional, todos están mal. El único, dice, che, el que más o menos podría ser es Massa. Y dice, sí, pero Massa no es nuestro. Humomán no es de nosotros. Humomán, el hombre que vende humo, dice, no, Humomán está bueno, pero no es nuestro. Humomán es de él. Si decía que lo iba a meter en cana a todos los de la Cámpora, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que decía yo lo voy a meter en cana a todos los de la Cámpora y ahora se da beso de lengua con la Cámpora? Entonces no podés confiar en ese tipo. Entonces saben que el poder les resulta muy difícil de retener, por eso, como yo les expliqué el otro día, lo que está haciendo la estrategia del kirchnerismo es refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Ahí van a hacer su bastión, ahí van a hacer su gueto, ahí van a hacer su aguantadero. Porque sabe que el gobierno nacional lo van a perder, salvo que pase un hecatombe. Y ahí entonces aparece el síndrome del pato rengo, que es cuando al poderoso ya empieza a perder el poder y ya no le da bolilla a nadie. Lo llama al cafetero de la casa de gobierno y dice, che pibe, tráeme un feca. Y el tipo le trae un feca. Y al rato alguien viene y dice, che, no le pidas más un feca. ¿Por qué? Porque vos ya estás perdiendo el poder, mirá si te lo trae con cosita adentro. Ah, dice el tipo, tenés razón, ya no le piden más café. Y entonces ya ni el cafetero le da bola. Ese es el síndrome del pato rengo. Yo creo que eso es lo que pasa hoy con Cristina. Yo creo que eso es lo que empieza a pasar, porque el peronismo está buscando otras alternativas. Fíjense que este acto, en desagravio, la condena, sí va a ser el lunes, pero no están seguros de la convocatoria. Entonces, ¿qué dice? No, mejor no lo hagamos el lunes, porque como el partido de la selección es el domingo, el lunes todo el mundo va a andar festejando, entonces mejor no lo hagamos. Bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Y bueno, lo hagamos en marzo, y ahora tentativamente pasaron este acto de desagravio para el mes de marzo, que es cuando desde la justicia se anunció ya que se van a leer los fundamentos de la condena a 6 años por la causa vialidad. El 9 de marzo se va a leer los argumentos de los jueces para condenar a la Cristina y a los demás con la causa vialidad. Entonces dice, esperemos que ese día 9 de marzo del 2023 los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 lean los argumentos de la sentencia y ese día nos manifestemos y la reivindiquemos a la víctima, a Cristina. En este país hablar de 3 meses es hablar como de 3 siglos, puede pasar cualquier cosa, así que seguramente para esa fecha Cristina vaya a saber dónde estará. Yo insisto en algo, yo no le creo cuando dice que no va a ser candidata, yo creo que sí, pero no a presidenta, porque no le va a alcanzar nunca, pero sí a senadora por la provincia de Buenos Aires, que elige 3 senadores, como todas las provincias, porque yo creo que ella va a seguir buscando refugio en ese aguantadero espectacular que es el Senado de la Nación. Así que bueno, veremos qué es lo que queda.